Zurrón, San Amaro, Príncipe, Puente Quemadero. En todos esos puntos la ciudad ha actuado sobre taludes que quedaron tocados por las borrascas del pasado invierno para estabilizarlos y dar seguridad a las zonas con las que lindan. Muy buenas noches. El consejero de Urbanismo ha repasado todas esas actuaciones esta mañana en Conectados y ha reflexionado sobre lo aprendido de las consecuencias que tuvieron las sucesivas borrascas. De esto y mucho más hablaremos en esta segunda edición de Noticias Ceuta. Comenzamos. Los médicos inician su quinta semana de paros desde que empezó el año. Es la última convocada, pero todo apunta a que habrá más. El Ministerio no se ha movido un ápice de su postura. Los convocantes rechazan el estatuto aprobado y no dejan su propósito de lograr uno propio. Ya amenazan con una huelga autonómica a la vuelta del verano. Un tribunal conjurado juzgará a los padres acusados de matar a su bebé Díaz en el transcurso de una discusión en el domicilio familiar. La causa contra el tío del recién nacido queda sobreseída. El juez de instrucción incluso destaca que fue él quien llamó a la policía y al 112. En deportes hemos hablado con Aysar. Su marcha de la agrupación deportiva Ceuta ha generado sorpresa y ante las especulaciones el futbolista ceutí ha explicado públicamente en declaraciones a Radio Televisión Ceuta los motivos de una decisión que responde, insisten, a momentos personales. La ciudad se esmera en afianzar los taludes afectados por las borrascas del último invierno. Entre todos los puntos afectados está la barriada de San Amaro. En ese punto, y a pesar del buen comportamiento de la balsa para la acumulación de agua, los vecinos temieron consecuencias mayores. La situación incluso mereció una visita a la zona de las autoridades. Los técnicos han optado por la instalación de una barrera dinámica, una malla que es capaz de contener la energía y disiparla. Ha costado unos 400.000 euros. De esto ha hablado el consejero de Urbanismo hoy en Conectados. Lo que no es lógico, no es normal que borrascas de la fuerza o la virulencia que tuvimos el año pasado vuelvan a aparecer, ¿no? Pero en caso de que aparecieran y hubiera desprendimiento, esa malla desde luego es capaz de solventar o de evitar, ¿no?, que cualquier desprendimiento pues caiga porque además se coloca precisamente frente a los dos edificios plurifamiliares que hay allí en una placita. Por lo tanto es donde más vida o más trasiego puede haber y bueno, pues lo contiene, lo salva y yo creo que una solución muy rápida y muy buena. La ciudad ha colocado otro tipo de malla sobre el talud de Zurrón, cuyos desprendimientos afectaron al campo de fútbol aún fuera de servicio, y ha renovado el mallazo del puente de Quemadero en el Príncipe. En este punto los campos de fútbol ya están abiertos. El ayuntamiento también ha actuado en igual sentido, aunque con distinta solución, en otro talud en el que contiene parte del Colegio Reina Sofía. Con todo esto y otras actuaciones en curso, ¿estamos preparados para un episodio semejante el próximo invierno? Estamos preparados, ¿no? Siempre hay, digamos, lo que se hace es disminuir la probabilidad de que pueda ocurrir, ¿eh? Desde luego estamos mejor preparados, es menos probable que ocurra, pero el 100% de seguridad, el 100% de probabilidad de que no ocurra, eso es imposible, ¿no? La seguridad absoluta no es posible, pero cabe destacar la reflexión del consejero de Urbanismo y su pragmatismo con respecto a la difícil situación que generó la cadena de borrascas el pasado invierno. Esta es la lección aprendida que compartía hoy Martínez Peñalver, entrevistado por Susana Evia. Yo siempre saco la misma conclusión, que es algo generalizado en todo el territorio, que es la ausencia de, y voy a ponerle la palabra inversión, que no es inversión, pero casi lo es, la ausencia de inversión en mantenimiento, ¿no?
mantenimiento absolutamente de todas las infraestructuras y considerar también los taludes como meras infraestructuras, ¿no? Así que, bueno, yo creo que muchas veces la naturaleza nos da un golpe y nos sacude y nos dice, oye, espabilad y dedicad cierta inversión a eso, al mantenimiento de lo que actualmente tenemos. En la crónica política, el Partido Socialista presentará 45 enmiendas al cuarto plan de igualdad de la ciudad que se debatirá en el próximo pleno de la Asamblea. Los socialistas buscan que el plan funcione como herramienta transversal y se ejecuten los compromisos adheridos. Los socialistas han sido claros, votarán a favor del cuarto plan estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres en Ceuta, pero lo harán reclamando la inclusión de 45 enmiendas encuadradas en una serie de ejes: adhesión de un marco jurídico actualizado, diagnóstico de situación e implantación de un eje de transversalidad, entre otros. Sería convertir las palabras en compromisos. Este plan de igualdad está lleno de verbos, pero verbos que no comprometen a nadie. Ellos valoran, ellos impulsan, ellos promueven, pero nosotras eso lo sustituimos por plazos. Y yo creo que el ejemplo más claro es el Centro de Crisis 24 Horas. Un plazo de 6 meses para su apertura y funcionamiento al 100%. Además, instan a que se determine una cantidad presupuestaria concreta a través de una memoria económica de 950.000 euros anuales. No entendemos cómo ha podido estar la ciudad 8 años sin un plan de igualdad. Y esto va dirigido a la señora consejera Nabila, que no se sienta por aludida, porque esto es una cosa que le implica a todo el gobierno de Vivas. Ceuta ya insta al Gobierno a abrir el aparcamiento del antiguo hospital militar al uso público. La formación que lidera Mohamed Mustafa expone que a la pérdida de plazas de estacionamiento por las obras de Jadú se suma el inicio de trabajo en el Murube y en Juan 23, lo que a su juicio ha agravado aún más la situación. Ceuta añade a todo esto un servicio de transporte público que tilda de deficiente. Por todo ello, emplaza al área de urbanismo y transportes a permitir el uso público del aparcamiento del viejo hospital de O'Donnell. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía solicita a la Consejería de Educación que convenga con Madrid y lo haga lo antes posible la situación de los universitarios ceutíes con residencia en la ciudad autónoma y que cursan sus estudios en Madrid para que, sin estar empadronados en la capital, puedan beneficiarse de la tarjeta de transporte madrileña. Esa comunidad baraja que esos beneficios se restrinjan a empadronados y a universitarios de autonomías con las que la comunidad estaría dispuesta a firmar acuerdos. Y más asuntos. Hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Por ese motivo, Cruz Roja ha salido a la calle con el propósito de informar sobre este problema. A través de un stand en el Paseo del Rebellín, Cruz Roja ha querido concienciar sobre el abuso y el maltrato en la vejez. A tenor de los datos, 8 de cada 10 personas que sufren esta lacra a edades avanzadas son mujeres. Igualmente existen varias tipologías de maltrato. El maltrato físico es la expresión más visible de lo que es el maltrato y la violencia, ¿no? Pero el más frecuente es el maltrato psicológico. Sí es verdad que también podemos ver otras formas de maltrato en la vejez, como puede ser el abandono, la violencia económica o los actos que se tienen de negligencia. Entre las señales de alerta se encuentran los cambios de actividades sociales o el aislamiento de la persona. Cruz Roja dispone de diversos programas. Desde el programa de mayores en Ceuta hay distintos tipos de proyectos, entre ellos está el de Buen Trato, tenemos también el proyecto de salud constante, tenemos el proyecto Enrédate. Según los expertos, el maltrato se observa cuando existen vínculos emocionales o dependencia de cuidados con personas del entorno.
La huelga de médicos terminaría mañana mismo si el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se avinieran a negociar lo que exigen los convocantes, que es un estatuto adaptado a las particularidades, responsabilidades y condiciones del ejercicio de su profesión. Así termina el comunicado con el que el Sindicato Médico de Ceuta ha iniciado una nueva semana de movilizaciones. Es la quinta desde que comenzó en 2026 y meses después de su inicio, la situación permanece anquilosada. Los médicos lamentan las molestias a los pacientes, de las que hacen responsable al Ministerio de Mónica García y al Ingesa por su negativa a negociar un estatuto médico propio. Es la solución que encuentran a lo que vienen denunciando desde hace años: sobrecarga asistencial, falta de planificación de los recursos humanos y dificultad para cubrir plazas. Todo ello alimenta, aseguran, un deterioro progresivo de las condiciones en las que trabajan. Y en Ceuta la situación es todavía peor, señalan. ¿La razón? Todas esas dificultades se agravan por la falta de especialistas, la dependencia de derivaciones a la península y la externalización de servicios. Con los paros de esta semana, los médicos buscan poner pie en pared ante el denunciado silencio institucional, porque los problemas sanitarios se resuelven escuchando a quienes sostienen cada día el sistema y no ignorando de manera sistemática sus reivindicaciones, que es lo que afirman está ocurriendo. Y como no parece que el bloqueo y las negociaciones vaya a levantarse esta última semana de huelga nacional, el Sindicato Médico de Ceuta celebrará mañana martes una asamblea. Pondrá sobre la mesa medidas de presión adicionales por las circunstancias especiales que concurren en Ceuta. Este encallamiento que hay ahora mismo de no negociaciones pues va a derivar, por un lado, que por parte de la CEMS a partir de septiembre se retomen, incluso se refuercen las acciones de protesta y de la huelga, y a nivel local el sindicato médico va a convocar inminentemente una asamblea por si hacemos una huelga, como en otras comunidades, añadida a la huelga nacional. Sería una huelga autonómica. Más asuntos. El Ministerio de Educación en Ceuta mantiene paralizadas las acreditaciones de competencias desde hace 2 años largos y son cientos los afectados que aguardan el desbloqueo de esta situación. Lo denuncia Comisiones Obreras, sindicato para el que la implantación del modelo dual de FP, por otro lado, no ha podido hacerse de peor manera. Comisiones Obreras advierte de que son ya más de 2 años con las acreditaciones de competencias paralizadas. Como consecuencia, más de 400 personas son las que esperan a que la Administración tramite sus expedientes. Los de quienes con experiencia laboral de al menos 3 años o un mínimo de formación de 300 horas aspiran a obtener un reconocimiento oficial de su profesión y así sumar posibilidades de encontrar empleo. Por otra parte, el mismo sindicato considera frustradas todas las expectativas que habría la implantación de la FP dual. A falta de adaptación normativa, Comisiones Obreras acusa a la dirección provincial de haber abandonado a su suerte a los centros, que según el sindicato han optado por hacer lo que ya venían haciendo. A tan solo una semana de que finalicen las clases, muchos ceutíes ya han marcado en sus agendas los lugares de viaje para este verano. Entre sus destinos preferidos del extranjero se decantan por Norteamérica, Sudamérica o Asia. En febrero, los caballas suelen iniciar la ronda de contactos con las agencias para perfilar sus vacaciones veraniegas. Finalmente cierran sus destinos sobre abril o mayo, con tendencias internacionales variadas. Estados Unidos, como casi todos los años, lo piden mucho. Río de Janeiro también ha habido gente que ha cogido Río. Combinado también de Estados Unidos con Riviera Maya. Japón y Egipto, pero Egipto ha sido antes del verano. La próxima semana, con la finalización del curso escolar, el viernes 26 de junio es fecha clave en la salida de muchos ceutíes rumbo a su destino vacacional. Concretamente, esta última semana de junio, al ser temporada todavía baja, hace que los caballas se decanten por destinos costeros. Y es que las fechas más elegidas para viajar son entre finales de junio y a lo largo de la primera quincena de julio. En otro sentido, cuando se trata de buscar destinos nacionales,
Tenerife sigue siendo una escapada que no se va de precio, sí. La verdad es que sí, cada año se vende un poquito más. Lo que es tener Santa Cruz, Canarias, Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote, todos esos destinos cada año tienen más aceptación. Sea donde sea el lugar de vacaciones, los comerciales del sector advierten a sus clientes que al menos reserven las navieras con tiempo en caso de viajar con vehículos. El procedimiento contra los padres investigados por el asesinato de su bebé de 12 días en una vivienda de Alférez Provisional continuará en un tribunal conjurado. En cuanto a las actuaciones respecto del tío del recién nacido, han quedado sobreseídas. Así lo ha notificado hoy el juez a las partes personadas. La decisión llega después de que el viernes Fiscalía concretó que la imputación de los progenitores y solicitó el sobreseimiento provisional de la causa en relación al tío. En el caso de los padres del bebé, el juez observa indicios de que le causaron la muerte durante una pelea entre sí en la que lo utilizaron. Esta conclusión indiciaria deriva, explica el juez, de los informes del forense y fotográfico, de la inspección ocular y de las declaraciones de los testigos y los propios investigados. En cuanto al sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto del tío, no ve motivos suficientes para considerarle autor, cómplice o encubridor. Incluso destaca que intentó impedir que continuaran los episodios de violencia que venían protagonizando los progenitores, llamando a la policía por la tarde y siendo él quien avisó al 112 cuando al regresar al domicilio le hicieron partícipe del fallecimiento del pequeño. La semana pasada, decenas de personas se manifestaron en la Plaza de África, sede del Palacio de la Asamblea y del Gobierno de Ceuta, para exigir un crematorio para mascotas. Es una demanda recurrente desde que comenzó la legislatura y de forma recurrente también la consejera responsable del área ha asegurado que no terminará el mandato sin que sea una realidad. Lo ha dicho en atenciones a medios e incluso en sede parlamentaria. Y lo ha vuelto a hacer. La consejera Nabila Bencina lo dejó por escrito en una carta que hizo pública este pasado fin de semana y hoy ha reiterado ante los micrófonos de Radio Televisión Ceuta que habrá crematorio. Estará en el Muelle de Poniente. Es una zona que sí que cumple con todos los requisitos normativos y en el que pues dentro de muy poco podremos contar con ese crematorio. Sí o sí será una realidad. Además yo llevo diciéndolo mucho tiempo, se lleva trabajando mucho tiempo, ya digo, ese trabajo no se ve porque no es visual. Es un trabajo administrativo y creemos pues que dentro de muy poco va a ser una realidad y yo me quedo con eso, que es lo importante después de todo ese trabajo, pues que la ciudad cuente con ese crematorio tan necesario. El proyecto del futuro crematorio de mascotas da un nuevo paso hacia adelante y se somete al Consejo de Administración de Acensa. Allí se abordará la aprobación de los pliegos que permitirán sacar a licitación esta infraestructura. La intención de la ciudad es ubicar el servicio en una parcela del Muelle de Poniente, seleccionada tras evaluar las distintas alternativas disponibles y comprobar su viabilidad para este tipo de instalación. El objetivo es que Ceuta cuente por primera vez con un servicio específico para la incineración de animales de compañía, una alternativa que evitaría a muchas familias tener que recurrir a otras ciudades o renunciar a despedir a sus mascotas de una manera digna. Si el expediente continúa avanzando tras su paso por Acensa, lo siguiente será la licitación de unas obras llamadas a cubrir una necesidad que lleva años sobre la mesa en Ceuta. Y el dilatado trabajo de Cristalería Cruces ha sido reconocido con el Premio Familia Empresa 2026 en la 29ª edición de esos galardones. Los entrega la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de la Escuela de Negocios de San Telmo. Con más de medio siglo de trayectoria, Cristalería Cruces ha sido premiada en Málaga por su carácter familiar y su consolidación, es decir, por su largo recorrido prestando servicio con sello propio y por realizar el trabajo con buen talante. Un galardón que han recibido con satisfacción, tal y como reconocen desde el taller ubicado en San Amaro. Mi padre hubiera estado muy orgulloso porque un reconocimiento así a nivel nacional
y a la trayectoria y al esfuerzo con los idas y venidas de todo lo que puede ser bueno y malo que conlleva una empresa. Me hubiera encantado y a él le hubiera sido emocionante recibir ese premio. Una empresa especializada en la transformación de vidrio que en los últimos años colabora con socios internacionales. Incluso la continuidad de este legado familiar está asegurada gracias a una cuarta generación que ya se está formando. La marcha de Aysar Ahmed de la agrupación deportiva Ceuta, pese a tener aún un año más de contrato, ha generado sorpresa entre los aficionados caballas. Ante las especulaciones surgidas en torno a su salida, el futbolista ceutí ha querido explicar públicamente en declaraciones a Radio Televisión Ceuta los motivos de una decisión que, según ha insistido, responde exclusivamente a razones personales y familiares. Aysar Ahmed ha explicado en declaraciones a Radio Televisión Ceuta que necesitaba un cambio de aires y ha dejado claro que en ningún momento han influido cuestiones deportivas o económicas en su marcha de la agrupación deportiva Ceuta. Un cambio de aires y sobre todo para mi bienestar personal. Ya no es algo futbolístico ni he mirado por eso. He mirado por lo humano y por mi familia, porque les trasladaba todo y no me gustaba, ha comentado el futbolista Caballa. El extremo ha reconocido la dificultad que entraña competir en la ciudad donde nació y se formó como futbolista y no ha querido desvelar su destino, aunque suena con fuerza su fichaje por el Real Oviedo. El jugador quiere zanjar cualquier interpretación relacionada con un posible desacuerdo con el club o una mejora económica en otro equipo. De hecho, destaca el comportamiento que ha tenido con él la entidad presidida por Luay Hamido desde el primer momento. Quiero que quede claro que no ha sido por dinero. Me voy perdiendo dinero, ha insistido Aysar, que pone fin a una etapa importante en la agrupación deportiva Ceuta, el club al que llegó siendo muy joven hace 6 años y con el que ha vivido algunos de los momentos más destacados de su carrera. Sin embargo, sus palabras dejan abierta la puerta a un futuro regreso a la entidad Caballa, al que sigue considerando el equipo de su vida. Antonio José Sánchez, ex segundo entrenador de la agrupación deportiva Ceuta, ha hablado sobre su salida del club ceutí tras 4 temporadas como ayudante de José Juan Romero. El técnico eldense se marcha agradecido y satisfecho con el trabajo realizado. En una entrevista concedida en Elda al periodista Miguel Santiago Rico, Antonio Sánchez ha repasado el histórico curso de la agrupación deportiva Ceuta en la Liga Hypermotion, su salida del club y su futuro profesional. El que ha sido segundo entrenador del Ceuta durante 4 temporadas ha explicado los motivos de su marcha de la entidad ceutí. 4 temporadas allí, no sé, he entendido y me ha salido así del cuerpo que ya era momento de cambiar, de cambiar de aires, como aquel que dice, y bueno, agradecido por todo lo que he vivido allí, que ha sido maravilloso, satisfecho también por todo lo que hemos conseguido en las 4 temporadas. Yo desde mi humilde granito de arena también muy contento por eso, porque han sido 4 temporadas de éxito, de conseguir objetivos, y me voy así, irme así con el Ceuta con 61 puntos en segunda división, creo que es el mejor momento, sinceramente. El técnico eldense de 31 años se va agradecido con el club y con José Juan Romero, de cuya mano llegó al Ceuta, y se muestra convencido de que el entrenador jerenense cumplirá su contrato en la ciudad autónoma. Él tiene un año más de contrato, su matrimonio con el Presi, con Luay, es idílico, entonces no sé por qué tiene que cambiar de aire. Antonio José Sánchez asegura no tener decidido su futuro, aunque dice sentirse preparado para dar el salto y ser primer entrenador. No tengo prisa. Si se da, bien. Y si no, también. Yo soy feliz también desde bueno, segundo entrenador, asistente. Soy feliz desde ahí. Y bueno, ojalá se dé algo que sea un proyecto donde me sienta cómodo, donde esté feliz y ya está. El Ceuta sigue a la espera de conocer la composición definitiva de la próxima Hypermotion. Todavía quedan por decidir 3 plazas entre los equipos que luchan por el ascenso a Primera División y Segunda. En la promoción por subir a la élite, el Málaga y el Almería dejaron todo abierto tras empatar sin goles en la ida. Mientras tanto, en el playoff de ascenso desde Primera Federación,
Las finales de ida también dejaron un panorama de máxima igualdad. La Ponferradina y el Celta Fortuna empataron sin goles en el Toralín y el Zamora venció al Sabadell por 1-0. Y el Ceuta ha cerrado la incorporación a su equipo filial del mediocentro senegalés Yaya Bodian. Lo ha anunciado el club de procedencia del futbolista africano. La entidad senegalesa informó en sus canales oficiales de que su capitán, de 20 años, inicia etapa profesional tras firmar con el conjunto Caballa. Por el momento, el Ceuta no ha hecho oficial este fichaje, aunque fuentes del club reconocen que las negociaciones se encuentran muy avanzadas. El futbolista ya estuvo a prueba en Ceuta hace un mes. La intención inicial es que Yaya disponga de ficha con el equipo filial de Tercera Federación. Los hermanos ceutíes, Hansa y Anouar Maimón, se han convertido en los dos primeros fichajes del Imperio Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Sala para la próxima temporada. Dos incorporaciones de lujo para reforzar al equipo de Segunda División B. ¿Qué pensabas? ¿Que iba a disfrutar de esto tú solo? Ahora sí. Os esperamos. Los hermanos Hansa y Anouar Maimón van a haber hecho realidad su sueño de jugar juntos en el mismo equipo. Lo ha hecho posible el Imperio Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Sala, que tras anunciar que Hansa sería su nuevo director deportivo y José Ramón Ruiz Taconi su nuevo entrenador, confirmaba este pasado sábado que Hansa también será uno de los integrantes de su plantilla y que le acompañará en la pista su hermano Anouar. Esta temporada será muy especial para vosotros y para vuestra familia, dos hermanos, un mismo escudo y un sueño que hoy se hace realidad. Comunicaba en sus redes sociales el club resultante de la fusión del Imperio y la Agrupación Deportiva Ceuta. Dos refuerzos de lujo para competir en Segunda División B. Hansa, de 34 años, procede del Slavs Wrocław de Breslavia, equipo de la máxima categoría polaca, al que se incorporó el pasado verano tras finalizar su etapa en el Active Network Futsal de Roma de la Serie A italiana. Con anterioridad disputó 12 temporadas en la Primera División española, defendiendo los colores del Santiago Futsal, el Rivera Navarra, el Palma Futsal y el Levante. Internacional sub-21 con España, el ala ceutí también ha sido internacional absoluto con Marruecos, selección con la que disputó el Mundial de 2021. Anouar Maimón, de 30 años, llega procedente del Melistar de Melilla de Segunda División. El alacierre dejó el ceutí para irse a Melilla tras 5 temporadas consecutivas defendiendo la camiseta blanquinegra, a la que regresó después de su paso por el Puertollano, con el que disputó un playoff de ascenso a Primera División, y por el Ríos Renovables de Zaragoza en la máxima categoría nacional. La base de la plantilla del Ceuta Fútbol Sala Femenino de Liga Iberdrola se mantendrá de cara a la próxima temporada. Tras lograr la permanencia, Anto continuará como entrenador. El Ceuta, de la Primera División de Fútbol Sala Femenino, disputará su segunda temporada en la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol sala nacional. El equipo contará con la base de la plantilla de la pasada campaña. Continuarán las argentinas Mailén Romero y Ale Jiménez. Mailén ha sido uno de los estandartes del equipo y fue la única integrante del conjunto ceutí presente en el Mundial. Mundial que se perdió por lesión a Ale Jiménez, que no pudo aportar a la escuadra caballa hasta el tramo final de liga. También seguirán las brasileñas Sara Soares y Gi Costa. Sara Soares ha sido renovada y continuará defendiendo la portería del equipo que dirige Anto. La anotadora Gi Costa también seguirá en las filas del Ceuta Fútbol Sala. La uruguaya y capitana Maura Scaletti, que tras superar una grave lesión, vuelve a liderar el grupo. Y la goleadora Claudia Navas. Han causado baja, entre otras jugadoras, las ucranianas Ksenia y Forsiuk y la portera argentina Tamara Falconi. El equipo volverá a estar dirigido por Antonio Fernández Zanto, que ha completado una gran temporada, logrando la permanencia del Ceuta femenino en su primera experiencia en Primera División, compatibilizando su cargo con el de la selección de Armenia, a la que llevó a los cuartos de final del Europeo. La Liga Iberdrola 25-26 ha sido una competición muy exigente tanto por arriba como por abajo. Melilla, gran dominador de la liga regular, superó con autoridad a Roldán en el playoff de ascenso. En la otra eliminatoria, Navalcarneros impuso a Pollo Pescamar en los penaltis en los dos partidos. Del duelo entre Torreblanca Melilla y Atlético Navalcarneros saldrá el campeón de liga.
También apuesta por la base de la pasada campaña el otro representante ceutí en el fútbol sala nacional femenino, el Club Deportivo Camões de la segunda división. El Club Naranja ha apuntado la portería con las renovaciones de Inés y Yasmín y ha dado continuidad a la internacional Rocío Rojo y a Alba Otero. El equipo de Iván Gallardo ha realizado su primera incorporación, la malagueña Paula Sanz. La internacional sub-19 zurda ha militado en equipos como el Torcal, Torremolinos y Playas de Málaga. La palista asturiana de los Delfines, Sara Auzande, se proclamó campeona de Europa de K4 500 como integrante del equipo español junto a Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo. El cuarteto español dominó la regata desde los primeros metros y se proclamó campeón de Europa en Portugal por delante de Polonia y Rusia. Por su parte, la ceutí María Jiménez, también de los Delfines, consiguió una quinta posición en paracanoe en la prueba de velocidad de 200 metros. Responsables del ICD y de regulares han mantenido este lunes una primera reunión para preparar la 10ª edición del Desafío de los 300, la carrera de obstáculos. Durante la reunión se ha planteado la fecha de la próxima carrera y dado así el pistoletazo de salida en la organización de una carrera que pone a prueba el esfuerzo, la resistencia y el espíritu de superación de sus participantes. Conocemos ahora la previsión meteorológica. Para mañana martes, la predicción anuncia cielos poco nubosos, máximas en 25 y mínimas en 19, sin cambios respecto a hoy. Tendremos la primera mitad del día con viento de poniente moderado que cambiará a levante por la tarde. Ya para el miércoles se espera un día despejado con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas con pocos cambios, se regresa el levante débil. Ya está aquí la actualidad de la jornada. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra web, redes sociales y, como no, nuestra aplicación Ceuta Play. Ahora disfruten del cierre que les hemos preparado. Un avance del Festival de Fin de Curso de la Academia de Baile Alegro. En los próximos días la pública lo emitirá íntegro. Feliz noche. Adiós.